gestión. Estás escuchando Aires Cooperativo. Aires Cooperativos y seguimos repasando un poco de lo que estuvo pasando este último tiempo en la semana, en este mes de julio. Aquí y ayer justo tuvimos una visita muy especial, sí, de la cual vos presenciaste, ¿no, Romy? Con Mariana Larroque, quien, aparte de conversar un poco sobre los trabajos que se realizan en materia de género, ¿no? En el Ateneo, particularmente es donde fue, pero bueno, en todo lo que es FECOTRAUN, recorrió las cooperativas de trabajo textil y también dio una charla entera sobre parto respetado, lactancia y los primeros 1000 días. Romy, contame un poquito, vos que estuviste ahí, ¿qué es esto de parto respetado, lactancia? Bueno, lactancia sabemos qué es, pero primeros 1000 días. Bueno, en realidad... muy buena las vibras de Mariana, que es diputada provincial. Eso quiero recalcarlo porque justamente estábamos diciendo que hay personas que tienen esa calidez a pesar del lugar que ocupan. Ella habló con absolutamente todos, vino en una charla previa con las representantes de la Mesa de Género y Disidencias del Ateneo, donde más o menos le dio una breve reseña de lo que era el parto respetado. Uno dice, sí, conozco todo, pero no, en realidad no. Cuando se empiezan a como que ensamblar un poquito, a desasnar las leyes, hay cosas que no teníamos idea, muchas de las que estábamos ahí, y que digo, yo fui madre y a veces no conocemos nuestros derechos, y como ella decía, nosotros se ejerce violencia y la mujer que está pariendo la acepta como algo normal, está como normalizado esa violencia durante el parto. Y tuvimos muchos testimonios de mujeres, justamente testimonios de mujeres que tuvieron situaciones que uno dice no es normal, no es natural, no es algo que se tenga que dar habiendo una ley. A eso quería ir, Romy. Un poco para poner en contexto, ¿no? Como decíamos antes, estos encuentros siempre nos permiten, nos disparan, ¿no? La posibilidad de mirar hacia adentro, reflexionar y de investigar, de conocer nuevas cosas. Y creo que en esto es literalmente volver hacia el punto cero, ¿no? Hacia el momento del nacimiento. El mes pasado le dedicamos mucho a hablar en materia de género y a reflexionar sobre esto. Y a veces hay tantas violencias naturalizadas en el momento del nacimiento, del parto, que es importante aún hoy discutir. Ya tuvimos, ¿no? Ganamos la batalla, entre comillas, porque hay que seguir peleándola a nivel cultural para que se sostenga, pero hemos ganado lo que fue la ley del aborto, ¿verdad? Que tenía un lema muy interesante, ¿no? Aparte de anticonceptivos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, pero tenía otro muy interesante que era que la maternidad será deseada o no será. Una vez que ya tenemos el aborto legalizado, nos abre una puerta interesante a pensar cómo son esas maternidades deseadas, cómo queremos desear esa maternidad. Justamente lo que se planteaba, lo que planteaba Mariana, era que parece que hay como no se ponen de acuerdo. Es decir, tenemos el aborto, está legalizado, no significa que van a salir corriendo a abortar, que es una de las ideas que había en su momento, así que todo el mundo creía que íbamos a salir todas las mujeres a abortar. Y ella lo que explicaba era que está el aborto legal y no te lo permiten, porque se hablaba de que hay muchos centros y muchos hospitales que no están cumpliendo con esta ley y que siguen ejerciendo violencia hacia quienes consultan sobre el asesoramiento, qué es lo que pueden hacer. Y también está la contradicción de que cuando estás embarazada por tu condición económica también sufren violencia, no tienen la atención que deberían, no tienen la contención. Entonces es como que
bueno, tengo la ley, quiero abortar, te ponen estas trabas en el camino. Y cuando decidís llevar adelante el embarazo, tampoco tenés las condiciones dadas desde los centros de salud. Y es increíble que uno tenga que empezar a hacer un listado y decir, bueno, sí, acá no vayas porque no vas a poder y acá sí anda porque sí te van a atender como corresponde. Que en realidad no se debería dar porque ya es una ley. Tendría que estar en todos los centros de salud para que una pueda acceder. Para que, hablando de leyes, para que lo puedan anotar en casa también y puedan investigar, vamos a decir exactamente el número, ¿no? De lo que es la ley 25.929. Imagínense si es vieja, que estamos acostumbrados hoy en día a escuchar la ley 26.000, viste que ya se arrancan todas con 26.000. Esta no, esta arranca ya en 25.929, es la ley de parto humanizado. Ahí vamos a conversar sobre estas terminologías, que es el decreto 2035 barra 2015. Justo dio la casualidad, hablábamos un ratito antes, que yo no soy madre, pero me tocó la posibilidad de, en la facultad, en el transcurso de la carrera, hacer una nota y algunos trabajos al respecto de lo que es el parto humanizado y conocer un poquito más sobre la experiencia. Y en este sentido me parece muy interesante pensar, nosotros hablábamos mucho de las palabras, de por qué humanizado, por qué significa respetado, respeto a quién. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de respeto al niño y a la madre. Al niño por nacer, al niño que nace, y a la madre que está en esa instancia. Y humanizado, o fisiológico, es otra palabra que se usa mucho, tiene que ver con un parto que respete los tiempos y las necesidades de los cuerpos que están en el momento. O sea, a ver. Como haciéndolo más burdo, más... ayer se hablaba justamente lo que decía Mariana, es que en las clínicas o en las prepagas, la mayoría de las mujeres tiene el parto por cesárea, que es algo, es una cesárea innecesaria. Tiene que ser algo natural, hay que respetar el tiempo de la madre, también inclusive el goteo, que es algo que está forzando el cuerpo a llegar a un término, también ella explicaba que es una forma de violencia. En realidad, lo que tenemos que pensarlo es de esta manera. No es que la medicina, ¿no?, y todas las herramientas que tenemos hoy en día están mal, son una violencia en sí mismas. No, son herramientas que si las necesitamos, si las características de cómo está el niño en el útero, que está mal acomodado, que la madre no puede por algún motivo tener un parto en condiciones naturales, y demás, necesita o solicita incluso la madre ayuda, o alguna de todas estas herramientas que contamos hoy en día con los avances tecnológicos que tenemos, se puede acceder y son buenísimos y salvan incluso la vida de la madre y el niño y un montón de situaciones más. Pero también sabemos que todo eso lo que va haciendo es forzando a veces. El otro día incluso me acuerdo, ¿no? Acá ese capaz se va a poder acordar, hubo un jugador, si no me equivoco era de River, que hace muy poquito había tenido un partido muy importante y se ve que la mujer estaba a punto de parir. Y contaba como una anécdota copada e interesante con un periodista deportivo, que no, festejó, ¿no?, que muy bien, que por suerte este partido era muy importante, no me lo voy a perder, así que le pedimos al médico que cambiara la fecha del nacimiento del niño para que forzara el parto. Y así yo podía estar acá en el partido y, bueno, mi mujer podía parir otro día. Eso como una nota divertida, que son los avances, lo que nos permite los avances tecnológicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo pensamos, ese no es el momento en que el parto debería haberse dado. No, eso no es un parto natural. Del niño. Exactamente. No es fisiológicamente correcto. Exacto. Porque todo tiene su tiempo. Entonces, tenemos un montón de anécdotas, seguramente, si conversan en casa, que esta es un poco la idea, ¿no? Que estas charlas sean disparadoras para mirar hacia adentro y conversar entre la familia. Pero ahí es donde decimos lo que te decía, que uno no lo naturaliza, porque inclusive lo que ella planteaba ayer, no está mal. Uno llega a sus 36 semanas y si a las 36 semanas tiene las contracciones en el tiempo que corresponde, inclusive el goteo está forzando eso, porque... estamos hablando de que el parto natural tiene que ser acorde al tiempo del bebé, al cuerpo de la madre, si está dispuesto,
no necesita goteo, no necesita el force. Inclusive ayer había anécdotas de mujeres que tuvieron force, que es algo que uno en la cabeza, yo tengo 40 años y ya creía que esas cosas no se utilizaban. El hecho de que... el force, sí, para forzar un parto que no está dado, esa parte no es natural. Si indagamos en nuestra familia, seguro vamos a conocer anécdotas. Yo recuerdo que en su momento había hablado con mi abuela, que me contaba en sus distintos partos cómo se fue sintiendo en el proceso y cuán partícipe puede ser. Y seguramente nos vas a encontrar también con mujeres, ¿no? Que te dicen de repente, a mí no me pasó porque yo le dije al médico y tengo un carácter súper fuerte. Y está buenísimo, pero la realidad es que no debería depender de tu carácter, sino que es un derecho, por eso es que hay una ley. Y me parece interesante comentar cuáles son los derechos que establece esta ley, que es nacional, es decir, que esto rige en todo el país y debería cumplirse en todo el país y debería hacerse cumplir en todo el país. La ley garantiza, entre otras cosas, tu derecho a un parto normal, es decir, que respete tus tiempos fisiológicos y los del bebé, que no te discriminen, que se respete tu intimidad, que puedas elegir a la persona que te va a acompañar durante el trabajo de parto, el parto en sí mismo y el posparto. Que eso no se da en el sistema público. No, ahí vamos a ir ahora después de la listita, vamos a conversar si de todo esto algo se cumple o no, que sí, que no, cuándo y cómo. Que tu bebé también esté en su cuna a tu lado durante toda la internación, a menos que necesite cuidados especiales. Que vos y tu familia reciban toda la información necesaria en un lenguaje claro sobre tu estado, sobre la evolución del parto y sobre la evolución del bebé. Tenés derecho a conocer los beneficios de amamantar y el cuidado y los cuidados que necesitan tanto el recién nacido como vos en esta primera etapa de vida. Y tenés también derecho, por supuesto, a conocer los efectos negativos de el tabaco, el alcohol, las drogas, etc. Por ejemplo, preguntas que nos surgen. ¿Puedo negarme, con todo esto que hablamos de las leyes y demás, ¿puedo negarme entonces a que me aceleren el parto? Esto que hablamos, capaz del goteo, de que me cambie la fecha. Que el médico me diga, mira, Negri, yo para ese día no puedo porque me voy de vacaciones, te adelanto la cesárea. Te podés negar. Si vos no querés parir en ese momento y vos querés esperar a que sea cuando tu cuerpo te lo pide, cuando el niño te lo está pidiendo, la niña y el niño. Es que en realidad no, los médicos, uno entiende que los médicos estudiaron y que son los que saben, por eso uno durante todo el trayecto, el transcurso de esa gestación, acude a un médico. Sabe que es el que tiene la experiencia, el conocimiento, pero no significa que en el último tramo él tenga la decisión sobre cómo se va a dar. Ahí es importante de lo que señalás, porque decimos, bueno, ¿cómo se construyen estas violencias en torno al parto? Se llama, cuando hablamos de violencia en este contexto estamos hablando de violencia obstétrica, ¿sí? Sí. Califica como violencia obstétrica, por ejemplo, habrán escuchado, tiene un nombre la maniobra, pero no me acuerdo, cuando a veces los médicos se paraban encima de las embarazadas y empujaban la panza, o que te hagan cualquier tipo de práctica que hagan sin tu consentimiento explícito, podría considerarse violencia obstétrica. Igual, chicos, estamos en el 2022 y sigue pasando. Ayer teníamos anécdotas de mujeres grandes, hay anécdotas de jóvenes que tuvieron hijos hace poco, atarlas. Bueno, ahí vamos al otro. Una cuestión muy importante que introduce el parto respetado, o por lo menos empezar a hablar, ¿no?, de esta noción, tiene que ver con preguntarnos acerca de la posición en la que una da luz o tiene el parto, ¿no? Que uno cuando piensa en un parto piensa en una camilla, la mujer acostada, con las piernas abiertas y el médico sentado en alguna sillita o agachado para poder hacerlo. Esa posición no tiene que ver con una cuestión fisiológica que sea la mejor posición para parir, sino que es para la comodidad del médico o la médica que está asistiendo al parto, que por supuesto es algo importante, pero, a ver, no tiene una justificación más allá de esa. Entonces, esto de habilitarnos el poder parir en la posición en la que una quiera y una necesita y sienta que necesita en ese momento,
es lo que introduce este tema que para nada es nuevo. Estamos hablando que esta ley, si no me equivoco, es desde 2000, yo lo voy a chequear porque no les quiero mentir. Yo pero les dije que era el cerebro de todo este sí. programa. No, pero es verdad. Yo soy madre y esto a mí nunca me pasó, excepto en el último parto. Nunca se me consultó de cómo, ni siquiera en el transcurso, no había una consulta de nada, era una única voz absoluta y yo entendía que eso era normal. Por eso ella, lo que explicaba ayer Mariana también, que la violencia durante el embarazo y en el parto está muy naturalizada. Exactamente. La ley que desde el año 2004 es. La ley desde el año 2004 se encuentra en vigencia. Volvemos a repetir para que quien quiera anotar en casa y no llegó. Ley Nacional 25.929 de parto humanizado. En su artículo 2 dice, por ejemplo, que toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante esos procesos, no las que van a ser, las que pudieran tener suceder, ¿no? en ese espacio, en ese momento de parto. ¿Por qué? Porque contra más información tenemos más herramientas para poder decidir. Esto no se trata de limitar el trabajo y desconfiar de lo que dice un médico, sino... Una confía plenamente en el médico que es el que estudió, pero al no tener la información... ¿Se puede hablar de consentimiento si no hay información? Si no otro sabes decide que por tenés vos? elección... No podés decir, sí, no, yo esto no lo quiero porque sé que... No, porque no tenés la elección. No te dan la elección de decir, no, yo necesito esto para estar bien. No, era algo que te lo imponemos y va a ser así. Y las cesáreas siguen siendo así. Exactamente. Como decíamos, la ley también lo que dice es que tenés derecho a ser tratada con respeto, que se tengan en consideración tus pautas culturales. Esto es algo también muy importante porque... En distintas culturas pueden haber distintas prácticas asociadas al momento del parto que en un estándar, ¿no? de la medicina occidental y el momento particular, cómo se maneja el parto en las salas de parto de cualquier hospital o clínica pública o privada, porque esto no es una cuestión de un problema público o privado, o sea, No. atañe, atraviesa a todo el mundo. A veces no se respetan, no se tienen en cuenta esas otras cuestiones. Y no es una violencia hacia la mujer solamente, porque la parte del acompañamiento, que no se respeta, eso también es una violencia que se ejerce hacia el padre, porque no le dan la posibilidad de participar en un momento que es único. Por supuesto, y aparte tenemos que entender que el parto es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Completa. De completa vulnerabilidad. Entonces, es importante que la mujer tenga la posibilidad de elegir quién quiere que la acompañe y de qué manera. Y acá me parece interesante también plantear algunas cuestiones más prácticas y concretas, aparte de introducir no a la discusión, sino hablar de qué existe hoy en día. Como decíamos, eso es una ley de 2004, pero que al día de hoy todavía no está en todos los hospitales las condiciones necesarias para que uno pueda tener un parto de estas características. Lamentablemente, hay que seguir peleando para que esto suceda. Hay que correr la bola, la conversación y seguir hablando del tema, y madres que exijan estas condiciones al momento de parir. Pero un ejemplo muy, muy interesante de todo esto es el hospital Estela de Carlotto en Moreno, que se caracteriza por... Justamente están dadas todas las condiciones para que una mujer esté totalmente cómoda y pueda llevar adelante ese momento único que es el parto de la manera más natural, respetada y con el acompañamiento que realmente necesita. Y el otro espacio que quería mencionar está en La Plata, que está más cerquita de aquí, que es el Instituto del Diagnóstico, que tiene el programa ProNani, que también es de parto humanizado. Capaz tenemos un montón de información sobre este tema. Abrimos una puerta, sí. Romy. Igual todo aquel que esté interesado se puede comunicar a través de las redes de la radio, al WhatsApp. Ahora Cami va... Ahora pasamos el parte, porque no nos dimos cuenta, Romy, y se nos acaba la hora. Fue increíble cómo
cómo se nos pasó el tiempo, así que pasamos rapidísimo los medios de contacto y nos vamos a la tanda. Recuerden siempre que nos pueden contactar al 11 67 10 63 48 y nos pueden escribir a @fmaires con Y en Facebook, Twitter e Instagram. 96.5 FM Aires, la radio que